esa metodología de trabajo no son los mandamientos de Dios escritos en piedra que no se pueden modificar ni nada de ello, pero es parte del taller que tenemos para el día de hoy. En su cronograma aparece en el espacio de 6 a 8, ya le dije que no es hasta las 8, una parte de taller que se iba a manejar con esta información y con un mensaje que nos manda nuestro compañero de Argentina que no pudo llegar, pero el video no se perderá. También queremos aprovechar que más personas lo vean mañana, entonces vamos a dejar ese video para mañana y de esta manera lo podamos aprovechar, ¿vale? Los amigos que aún están de pie, si se pueden hacer más adelantito mejor, para dar continuación a esta parte. Vale. Bueno, durante la presentación de esta mañana del informe de laicidad de Colombia, ustedes pudieron ver que presentamos para diferentes aspectos una puntuación y una evaluación de en qué estado se encontraba. Nunca llegué a explicarles de dónde sacamos esa metodología o ese tipo de puntaje, y pues este material que está en sus manos pues es compartirles cómo fue que llegamos a ello, también con el ánimo de poderlo replicar, que ustedes nos puedan ayudar replicándolo en sus países, con el fin de poder hacer o poder tener diferentes informes que nosotros podamos presentar en nuestros respectivos países, de manera tal de que gradualmente, así como se entregan informes de derechos humanos, informes de la situación LGBT, informes de políticas ambientales y demás, también podamos hacer que en nuestros diferentes países presentemos informes del estado de laicidad. Bueno, en esta tabla de esta propuesta para evaluar el estado de la laicidad, miramos los diferentes aspectos de estatus legal de la laicidad. Los puntos que estaban allí eran desde 0, 1, 3, 4 puntos. Entonces, pues, para que no sea solo hablar y hablar, pues entonces los compañeros pues que puedan estar acá podrán decirme de qué país están y según la información de ahí cuál sería el estatus legal de la laicidad. Si tenemos que se establece el carácter laico del Estado en la Constitución o en la Corte que lo interpreta, se establece el derecho a la libertad de culto y conciencia, pero no se menciona de manera alguna la separación entre Estado e Iglesia. Deficitario cuando se establece el derecho a la libertad de culto, pero se privilegia a un culto. Y crítico cuando se establece un culto como el oficial. Entonces los compañeros nos pueden recordar cómo estarían la situación en sus países. ¿Me quiere hablar? ¿No todos? En el caso mexicano. Si da el cable, da el cable. Para comentar rápidamente, dar un panorama más o menos breve. En México, desde las leyes de reforma y la guerra de reforma, Benito Juárez hace la separación Estado-Iglesia, como lo comentaba Eva, que andaba por aquí. Calles hace en un principio incluso una persecución, pero consecuencia del ámbito hostil que hubo entre laicismo e iglesia, en este momento hay una especie como de pacto de no agresión, y entonces no se ha admitido la palabra laicidad en la Constitución, pero sí dentro de la educación que tiene que ser laica, ahí está perfectamente definido, y creo que en función del congreso que tuvimos hace 2 años, nos quedó clarísimo que somos de los países privilegiados de Latinoamérica que sí tenemos una laicidad suficientemente sólida, pero con riesgos importantes de tener retrocesos. Muy bien, gracias. En otras participaciones que hubo en la mañana, se tenía como estado confesional Costa Rica,
tenemos la situación de Argentina, que tiene el privilegio hacia la Iglesia Católica de una manera muy marcada. El segundo aspecto que revisaríamos sería la laicidad y la participación de las iglesias en política partidista. Dentro de la revisión que nosotros hicimos hay una constitución que expresamente prohíbe a las iglesias participar en política. Su merced me corregirá si es el caso mexicano, en el que también se prohíbe a las iglesias la participación de las iglesias en participación en política, y en otros lugares pues estamos mal. En el caso de Colombia hay una iglesia que se llama Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, y también es partido político, que es el MIRA, entonces los mismos miembros son el partido político. Es una cuestión algo diferente, y pues también tenemos todas las alianzas que vemos que se estaban haciendo. Incluso acá, me acuerdo ayer, cuando estaba pasando ahí por el Jorge Chávez, me tomé un jugo ahí, y al lado mío estaban hablando de política. Me enteré que hay elecciones municipales, locales, que vendrán recientemente en septiembre. Entonces estaban hablando dos señores, y uno le decía: no, es que a la iglesia de Jerusalén puede poner tantos votos, le estaba diciendo el uno al otro. Entonces aquí pues vamos en esa gama desde crítico hasta firme, y pues la mayor parte de nuestros países pues están en esa situación crítica, pues con la salvedad en donde sí se prohíbe la participación de las iglesias en política. ¿Por qué es esto riesgoso? No solamente riesgoso por la laicidad, por lo que en sí esto implica, sino es también riesgoso para la democracia. Si bien es cierto que la democracia es el sistema menos malo posible, pero una de las razones para que pueda funcionar es que los electores deben ser personas informadas. Y poco de informado hay cuando el líder de la iglesia dice: vamos a votar por este, y todos como borregos lo hacen. El tercer aspecto que está para evaluar es laicidad y símbolos religiosos. Entonces, la simbología es algo muy importante. Se han dado diferentes luchas, no solamente a nivel latinoamericano, incluso a nivel europeo. Algunas se han ganado, otras se han perdido. Y es importante que se revise esto, si están presentes en todas las instituciones, si en algunas, solamente en las dependencias de gobernación. Y pues, ¿alguien quiere comentar cómo es la situación en su país respecto a la ubicación de imágenes religiosas? Giovanni, ¿cómo fue la situación de Europa y de Italia con lo del crucifijo? Vale, en Italia, en todas las clases de las escuelas públicas hay el crucifijo. Y mi organización, la Unión de Ateos y Agnósticos Racionalistas, ha hecho un litigio estratégico que llegó hasta la Corte Constitucional Europea, pero perdemos. Paradoxalmente perdemos, porque segundo la Corte Constitucional Europea, cada país europeo tiene que reglarse autónomamente en esta cuestión religiosa. Entonces, todavía hoy, en todas las clases públicas hay el crucifijo, pero es una cosa increíble, porque no solo los ateos y los agnósticos son contra el crucifijo, pero también las minorías protestantes, musulmanas, y no se comprende por qué tenemos que tener una figura así controversa y dramática, porque es un símbolo de suferencia, de dolor, ¿no? Vale. Entonces, muy mal, muy mal. Bueno, creo que también la compañera, ¿nos cuentas de dónde vienes y cómo es la situación en tu país al respecto? Carne, buenas noches con todos. Bueno, yo soy de Perú. Y efectivamente, pues si todavía en Italia tienen ese tipo de problemas, imagínense acá en Perú, ¿no? En realidad la simbología católica está metida hasta el tuétano en todas las escuelas, colegios, entidades estatales, ni qué decir, ¿no? Tenemos las procesiones donde prácticamente obligan a asistir. Y otro dato que casi se me pasa desapercibido es sobre las fechas sagradas, que son feriados, son fiestas de guardar,
que están en el calendario anual, ¿no? O sea, tú creyente o no creyente, igual tienes que guardar ese feriado, ¿no? Yo sé ya que en otros países ya esas fechas católicas, cristianas, creyentes se han eliminado. Acá en el Perú ni siquiera se ha considerado esa posibilidad. Ahí en el caso de los feriados, creo que la única excepción es Uruguay, en el que incluso la fecha de Navidad aparece como Día de la Familia. Es la única excepción en el campo latinoamericano. ¿Ven? Vale. Por ejemplo, a mí me parece crítico el tema del Poder Judicial, ¿no? Porque tú vas, tienes una audiencia y algo y ni siquiera te consultan si eres creyente, nada, de frente te toman el juramento. Y hay una situación como que si no juras ya terminan con mala cara, ¿no? O sea, ya hay un prejuicio ahí. Y eso para mí es científico, ¿no? Debería de descargarse por completo. Ustedes se conocen en Poder Judicial, en cualquier institución. Ok. Laicidad y actos religiosos en entidades públicas. Bueno, vimos esta mañana al compañero de Chile, nos comentaba que hay Te Deum, tanto católico y también evangélico. También aquí en Perú hay también Te Deum. Cuando hay la fecha patria en Colombia, el 20 de julio, había Te Deum. Se suspendió en el momento provisionalmente en Colombia, pero está en espera y el argumento que se hizo fue por la laicidad. Esto fue gracias a un abogado ateo barranquillero, cartagenero, costeño, no me acuerdo de qué parte exactamente, pero tenemos esa medida ahí provisional, pero no sabemos qué puede ocurrir. La otra parte que analizamos, laicidad y recursos públicos, si se envían o se destinan dineros para homilías y demás, tenemos también la posibilidad de evaluarlo entre 0, 1, 3 o 4 puntos. No sé si alguien quiera comentar de alguno de los países que no ha participado. Yo voy a mencionar nada más que el Te Deum en Chile es una celebración que, pretende ser ecuménica, yo digo, no es tanto, pero que se invita a las autoridades del Estado, ¿cierto? Y incluso el gobierno que ha sido más de izquierda, el tipo de personas las que marcan ahí en documentos que son de ideas laicistas, han caído en este asunto que es el clientelismo político y asistir a aparecer ahí porque en el fondo que es que la buena apreciación que ellos pueden tener los clientes al reino político en la forma de voto. De traer su gente. Por un lado, a las autoridades religiosas deciden llevar a las autoridades estatales, porque es legítima, pero por otro lado, a las autoridades seculares o estados les importa aparecer. Una trama difícil de romper en una mayoría religiosa de determinado tipo. Gracias. La educación, laicidad y educación. Es tan grande pues que hay dos aspectos diferentes que se pueden evaluar allí. La forma como está organizada o presente la asignatura de religión y la presencia de actos religiosos, misas y simbología dentro de los centros educativos. Entonces, por eso tienes estos dos aspectos para ser evaluados en cada uno de nuestros países. En la mañana se comentó la situación en los cuales la situación en Latinoamérica es muy diferente. Tenemos casos en el que expresamente la Constitución dice que la educación debe ser laica, que el único caso es la Constitución mexicana. Si no estoy mal, en Ecuador también se habla de una educación laica. Sin embargo, en otros aspectos tenemos que existe la asignatura de religión, y esta pues deben ser por maestros que entran por concurso. En el caso colombiano existe la posibilidad de exoneración, pero no se conoce, y existen otros casos mucho más dramáticos en los cuales los únicos maestros que no hacen parte de la nómina o que no hacen parte del listado de maestros que ordena el Estado, sino los pone la Iglesia. Creo que ese es el caso peruano. Sí, es el caso peruano, o sea, el párroco es el que dice quién es el que debe ir a dar la clase de religión en el colegio más cercano. Hay algunos casos del convenio del colegio, ¿no? Pero se da también el caso que, digamos, no tienen sus hijos, ¿no? Que son ateos, ¿no? Y dicen, bueno, pero
se reciban, que se exoneren los que son de otras religiones, pero si es ateo, ¿para qué te haces problemas, no? Sí, no, está bien, yo creo que se... Vale. Bueno, a mí lo que me parece interesante es que tenemos un punto, ¿no?, en el que todos coincidimos que va por el tema del ateísmo, pero ya cuando hablamos, digamos, en positivo y para ser un poco generoso, digamos, con las personas que son religiosas, yo creo que sí sería un problema el analizar el tema de la educación pública y de los impuestos, ¿no? Porque de alguna forma, y digamos, durante mucho tiempo se ha oprimido a las personas que no creían, tal vez, o a los ateos, a los agnósticos, para que paguen impuestos por una educación por la cual ellos no están de acuerdo. Pero ahora, ¿cómo no caer en lo mismo? O sea, el imponer un sistema educativo, digamos, laico, ¿no sería también atropellar las libertades individuales de tal vez aquellos religiosos y consecuentemente no estarían de acuerdo con ese sistema? ¿Cómo se podría resolver eso? ¿O necesariamente tendríamos que proponer tal vez un gobierno más reducido, un gobierno que no se mete en la educación? Bueno, respecto a la parte de educación, en el grupo de la ICISA se han presentado dos propuestas. Uno, que se elimine totalmente la clase de religión, que no existe en el currículo, por ejemplo en el caso norteamericano, que no hace parte del currículo, excepto si te matriculas en un colegio católico o en un colegio adventista, una vaina así. Pero otra propuesta es que donde existan esa asignatura de religión, se puede propender para que se presente esta como la historia de las religiones o la religión desde una manera amplia y sin ningún tipo de favoritismo. En mi entender, creo que, bueno, hay un filósofo de Dennett que considera que es mejor enseñar todas las religiones y que las personas tengan acceso a que las vean todos ellos de manera imparcial en la escuela, porque eso de cierta manera va a facilitarles y les va a ayudar a que tengan una mente más amplia, y de esa manera terminan viendo el cristianismo como otro mito más, solamente que es mayoritario. Y yo me he convencido que esto es bueno por esa razón, muy práctica y muy importante, pero también porque es mucho más fácil desde nuestra lucha laica hacer que en los espacios donde haya religión se pueda generar ese tipo de cambios si las estructuras pedagógicas lo permiten. Por ejemplo, en el caso colombiano, la asignatura de religión es 1 hora semanal. Entonces, hay colegios que son tan pequeños que no pueden darle a un maestro solamente la carga de religión si tiene menos de las 22 horas que se les asigna. Entonces, el maestro de sociales le dicen, usted también da religión, o al de filosofía, usted también da religión. Entonces, muchas veces pues son personas que ya han tenido una formación diferente, que lo hacen, que presentan la religión de una manera no dogmática, sino mucho más abierta o demás. También se cae en que el mismo profesor de filosofía pues es un ex sacerdote, y pues la clase de filosofía y la de religión pues es una cosa totalmente católica. Entonces, pues de eso se trata justamente ese ejercicio. No hay una fórmula única para todos los países, sino que hay unas circunstancias particulares que nos pueden hacer y mirar cuál sería la fórmula en la que mejor nosotros podamos propender por una educación laica. La palabra, dale. Ok. Bueno, al punto, en Puerto Rico es más complejo, ¿verdad? En Puerto Rico como tal, no, el sistema educativo público, ¿verdad? Porque está el público y el privado, ¿no? Valga, obvio. No hay en el sistema público una obligación de tomar una clase de religión, sino que simplemente no existe. Eso solamente existiría dentro de un sistema privado o de una institución específica religiosa. Pero lo curioso que está sucediendo ahora mismo es, a nivel estadounidense, en los estados, lleva muchos años estos sistemas que se llaman escuelas charters. Me imagino que muchos de ustedes han escuchado de eso, ¿o no? No, una escuela charter es como un pacto que hace el gobierno, en el que prácticamente lo que está diciendo, se nos hace más fácil otorgarle la responsabilidad a una entidad, puede ser sin fines de lucro, privada, o el punto es que no sea el gobierno, que ellos le van a delegar esa responsabilidad de educar a ciertos estudiantes, ¿verdad?, a otra entidad aparte del gobierno, y ellos
el gobierno le va a proveer unos fondos a esas entidades para que cumplan ese propósito, porque la educación en sí es un propósito secular. Lo curioso es que se han dado estas circunstancias en las que se ha dicho, ¿qué pasa si la entidad en cuestión que quiere dar un servicio educativo es una entidad religiosa, ¿verdad? Por lo menos en los Estados Unidos ha pasado y se le ha permitido, pero en Puerto Rico específicamente, donde la Constitución prohíbe, ¿verdad? Porque la Constitución dice que el sistema público, por lo menos, ¿verdad?, tiene que ser secular, laico. Y que no se le puede dar tampoco ningún tipo de fondo a la iglesia, que también está prohibido. Lo que se ha tratado de argumentar es que, bueno, no argumentación, simplemente así se hace. No se le puede dar ningún tipo de fondo a estas entidades, que ya sea charter schools o no sean, no se le puede dar fondos a ellos. Si una escuela que es charter puede ser necesariamente religiosa, pero no se le va a dar fondos en ese caso, porque estaría violando la Constitución. Yo personalmente, con respecto a ese tema, yo pienso que yo no coincido con la idea de que vamos a hacer un sistema laico completo educativo. Yo pienso que sería más útil, y no me gusta la idea de estar quitándole el derecho a los padres de educar a sus hijos como ellos creen, ¿verdad?, justo. Aunque para mí personalmente, ¿verdad?, pensaría que si todo el mundo pudiera ser libre pensador desde un inicio sería fantástico. Pero si tomo en consideración ese derecho de los padres de tener responsabilidad por lo que ellos quieren que sus hijos aprendan, por lo que yo creo que en este caso, yo no estoy a favor de las escuelas charter, pienso que le quitan fondos muy necesarios a las escuelas públicas, pero que en este caso, con excepción de los charter, el que haya escuelas que tengan esos sistemas de enseñanzas religiosas disponibles para quien quieran tomarlo, para mí es una opción justa. Iván había levantado la mano para compartir. Bueno, Iván y Giovanni luego. Sí, solamente quería hacer notar sobre todo para nuestros amigos que vienen de otros países, algunas particularidades de este asunto de la educación religiosa en el Perú. En el Perú no solamente está el tema del concordato. El anterior ministro de Educación, que era bastante conservador, ¿no?, salió a decir que no se podía quitar el curso de religión porque está el concordato, cuando en realidad el concordato es un papelito espurio que ni siquiera fue publicado, fue maquinado entre gallos y medianoche, que nunca tuvo respaldo de ningún parlamento. Es un documento hecho a la medida de un dictadorzuelo que teníamos acá en esa época y una empresa criminal que está en el Vaticano, ¿no? Entonces, en verdad es un documento que cualquier gobierno que tuviera la decisión política diría, ¿sabes qué? Esto yo ni siquiera lo tomo en consideración. Pero ese no es tanto el problema. El problema es que a raíz de eso se ha ido estructurando de otra manera la educación en el Perú. El Ministerio de Educación tiene como una de sus dependencias una oficina que se llama la ONDEC. ¿Qué cosa es la ONDEC? La Oficina Nacional de Educación Católica. Eso está dentro del Ministerio de Educación. Por lo tanto, en el caso peruano, cuando se va a debatir lo que decía Ferni, por ejemplo, ¿no?, que algunos dicen que hay que prohibir la religión, otros dicen que hay que enseñar todas las religiones, otros que hay que absorber la religión dentro del curso de historia. El problema es que en el Perú, mientras exista la ONDEC dentro del Ministerio de Educación, no interesa cuál sea la forma del curso de religión, que haya, que no haya, porque ellos van a estar manejando eso y están relacionados con lo que también mencionaste, sobre que los profesores del curso de religión deben estar confirmados por la diócesis, ¿no?, del área donde está el colegio. No es que los nombren, pero sí tienen una firma de autorización del obispo, ¿no? Y la ONDEC es ese organismo dentro del ministerio que estructura esto. Entonces, por eso es que muchas de las campañas acá en el Perú se está promoviendo que el curso se desaparezca, porque de cualquier manera que se le quiera contrabandear va a estar la ONDEC ahí, y que no solamente debe desaparecerse el curso, tiene que desaparecer esa oficina, porque eso realmente no va con ningún Estado laico. Entonces, eso es lo que le agrega un poco más de complejidad al problema educativo en el caso peruano. Vale. Sí, no, pues comenta. Después de él. Yo te voy a dar la palabra después, ¿cierto? Sí. O alguien estaba antes, tal vez no.
Bien, obviamente yo he escuchado las respuestas y tengo que reconocer que estoy de acuerdo en todo, incluso desde su primera respuesta yo estoy de acuerdo con todo eso, pero el problema es que no es que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es que hay personas que van a estar en desacuerdo, los religiosos van a seguir estando en desacuerdo, y eso se ha visto como una reacción, por ejemplo, cuando se introdujo una propuesta, una nueva currícula acá en Perú. Hemos visto cómo han salido con esto de con mis hijos no te metas, y lo que se genera es, digamos, una guerra fuerte, y es más, es como que estamos reforzando los fanatismos. Yo creo que siempre la imposición lo que genera es el reforzamiento de los fanatismos. Digamos, si hubiese sido de otra manera, yo creo que ahorita no estaríamos hablando de ateísmo si es que hemos tenido una educación religiosa por tanto tiempo. Justamente porque se ha presionado a las personas y se les han puesto, es que hay este grupo de ateos que, digamos, sentimos una presión y queremos que no sea de esa manera. El tema es que necesariamente la educación pública no va a servir. Eso es, digamos, mi posición, porque si estamos hablando de una educación pública o hablamos de digamos, y yo sí estoy de acuerdo con eso, de una educación laica, sin religión, que no sé, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta y estamos asociados, porque entre todos estamos pagando impuestos, los religiosos también, por un modelo educativo. Entonces los religiosos pueden tener ideas absurdas, podemos estar en contra de sus ideas, pero van a tener el mismo derecho que nosotros tenemos a proponer un modelo educativo. Entonces yo digo, ¿no sería más interesante ya no hablar de un modelo educativo, sino hablar de un gobierno más pequeño? Eso ya es otro asunto económico que nos daría hasta la medianoche. De hecho, yo soy docente en un colegio público y trabajo dentro de la educación pública, y pues vemos la parte de la educación de una manera diferente, en el que debería verse la educación y la salud como derechos fundamentales amparados por el Estado. Pero lo importante de su intervención es justamente qué es lo importante que debe estar en la educación. O sea, también debe estar las pseudociencias en la educación, o todos los idiomas del mundo. No necesariamente. O sea, hay unas por lo menos unas áreas que son fundamentales, por lo menos dentro de cuando hablamos de lo público o la red pública, es aquellos que nos cobija a todos, y ahí es justamente donde entra el debate de la parte religiosa, porque es que si es lo que nos atañe a todos, debe tenerse en cuenta que las sociedades cada vez son más plurales, y en ese sentido, en que las sociedades son más plurales, el hecho de que la religión o la asignatura de religión esté dirigida o direccionada hacia una sola religión, pues es algo que es totalmente nefasto, ya sea que según los diferentes marcos legales, las posibilidades que se tengan hacia una educación laica sea la total eliminación, como habla Iván Antesana, o como en el caso colombiano, en el que algunos proponen que sea como más diverso. Igual, por ejemplo, no todos en Colombia estamos de acuerdo, hay algunos que dicen no, que se elimine totalmente. Entonces, pues son motivos, pues esto por lo menos lo que nos permite es ver esos puntos diferentes que nos puedan permitir, ya en últimas, hablar de una estrategia que nos permita trabajar, de algo pues que en alguna charla con Giovanni teníamos hace unos días, de lo que es litigio estratégico. Laicidad y libertad de expresión. Entonces, pues también no sé si existe la blasfemia o alguna ley contra ofensas religiosas en algún país nuestro de Latinoamérica. ¿En Latinoamérica no lo hay? ¿En México? Del lado mexicano está la ley de imprenta que prohíbe ofensas, digamos que a una persona a otra, pero que también a cierto tipo de creencias. Entonces, de forma que si yo hablo mal públicamente de una religión en específico, estoy cayendo en una violación a la ley de imprenta, por tanto debería ser sancionado. Pero no está, digamos que propiamente dicho, los blasfemos van a tener una multa, sino que simplemente estoy limitado de atacar sin fundamento a cualquier religión, a lo que sea, o sea, al gobierno, al político, a mi vecino, a la religión, pero sí existen sanciones cuando se ofende, entre comillas, a la religión. Yo no, señor, no leí la palabra. No, respecto de la ley sobre la blasfemia,
Hay el sitio de la IU donde puede consultar todo. Y, por ejemplo, en Brasil hay seguramente una ley de facto, artículo 208. Si burlarse de alguno públicamente por su religión puede incurrir en una multa, no, una detención de 1 mes a 1 año o una multa. Y en los otros países no sé, pero sobre el sitio hay todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, el otro aspecto que miramos es de laicidad y debates políticos, o la forma en que la Iglesia torpedea los diferentes debates políticos, y creo que esto es generalizado, ¿no? Pues de punta a punta tenemos esa situación negativa. Ahora, en este aspecto muchas veces lo que se nos dice es, bueno, el legislador tiene el derecho de poder expresar su opinión libremente, eso no debe ser motivo de censura. No debe ser motivo de censura, pero sí debe ser motivo de que la sociedad civil nos pronunciemos y que recordemos que en el momento en el que el funcionario público está hablando como funcionario público debe tener en cuenta el marco de laicidad en el que se encuentra, de haberlo en el país, o que fuese lo ideal de tener en cuenta que se está hablando para una sociedad plural, y que en ese sentido las decisiones deben tenerse en cuenta de que van a afectar a una sociedad plural y no en el sentido de que deriven o que emanen directamente de una sola vertiente religiosa. El otro de laicidad y libertad reproductiva y laicidad y derechos de la población LGBT, pues mañana tenemos la oportunidad de ver estos 2 puntos con mayor detalle. Creo que hay una ponencia de Helmut, ¿tienes mañana de algo relacionado con LGBT? No, el sábado. Hay un taller de combatir la homofobia. Ok. Y bueno, mañana también voy a presentar una charla breve sobre laicidad y derechos sexuales y reproductivos. Y aquí es muy curioso porque pareciera que el ámbito o el rango de lo moral para muchos de los religiosos y los fundamentalistas se deriva únicamente en el control del cuerpo y el control de la sexualidad. El resto parece que no tiene ninguna situación de censura moral, ¿sí? O sea, tenemos en este caso que unos grupos religiosos pactaron con un candidato presidencial cuyo partido pues está en contra de que se les devuelvan las tierras a los campesinos que los paramilitares expropiaron. Para eso no tienen ningún reparo moral, pero su punto de apoyo es: venga, tumbemos el matrimonio igualitario, y tumbemos el aborto, y tumbemos la adopción homoparental, porque entonces eso sí nos hace a todos que somos morales y estamos por la familia y los valores. El resto no, que hayan dejado a esa gente sin tierras y que estén los cinturones de miseria de la ciudad, no tiene problema alguno. Y es una situación muy grave que esto se esté dando bajo ese hombre de paja que se han inventado de la ideología de género, porque es fácil de vender para ellos, y también tiene pues la dificultad de que pues viene como han utilizado pues el hecho del temor, o sea, vender el temor, y pues con el temor se reúne mucho a la gente, entonces el temor se va a acabar la sociedad, la familia, y si se acaba la familia pues todo se destruye. Y pues esa situación, y también de la libertad reproductiva, lo que es la anticoncepción y demás, que llevan a que muchos de los colectivos pues tengan que reanudar sus esfuerzos mucho más. Y en este punto, pues aparte de mencionar que aquí hay un puntaje para cómo está la situación en diferentes países, también es el hecho de recordar que es importante que hagamos sinergias con otros grupos que trabajan estos aspectos, o hacerles entender a esos grupos que trabajan con la parte LGBT, que trabajan con la parte de derechos de las mujeres y demás, pues que lo que nos conviene a todos es justamente un Estado laico. Hay un grupo que tiene una presencia muy fuerte en América Latina, que son las católicas por el derecho a decidir. Creo que aquí en Perú también las hay. En Colombia son, aparte de nosotros, los grupos de ateos son el grupo más fuerte que habla de Estado laico. Y pare de contar, ¿sí? Con los grupos LGBT fue una lucha muy grande, casi hasta el año
pasado, un poquito del antepasado, porque en los grupos LGBT no nos permitían que fuésemos a hablar de Estado laico, porque consideraban que eso era hablar de ateísmo, y pues como la mayor parte de la mayor parte de gays y lesbianas pues son creyentes, pues que eso los iba a chocar. Entonces, hasta que ya llegó toda la situación de las marchas de con mis hijos no te metas y demás, entonces se dieron cuenta que efectivamente sí el Estado laico era importante. Entonces, están estos puntos de cómo está la situación en nuestros países. ¿Alguien quiere comentar cómo está la relación de laicidad y derechos LGBT o de la parte de interrupción voluntaria del embarazo? Quisiera volver al tema de educación un ratito después. Bueno, o al final. No, pues si quiere darle de una vez. Gracias, mi nombre es Víctor Hurtado, soy peruano y resido en Costa Rica. Educar no es mentir. Entonces, el derecho a educar no implica el derecho a mentir, salvo que me equivoque. Entonces, cuando se dice a mis hijos los educo yo, la palabra educar significa a mis hijos les digo la verdad yo. Pero si educar a mis hijos significa enseñarles que Jesucristo se murió y al tercer día subió al cielo, entonces los estoy engañando. Y esa información que les doy a mis hijos es una mentira. Y como es una mentira, no entra en el verbo educar. Entonces hay una contradicción. O sea, cuando aceptamos el lema de que las familias educan a los hijos, quienes tenemos un pensamiento ilustrado, laico, etcétera, estamos cometiendo un error porque estamos admitiendo la mentira en los niños. De modo que, hipotéticamente, el Estado, con el tiempo, va a tener que limpiar la cabeza de esos niños cuando crezcan y decirles, fíjese, Jesús no murió ni se fue al cielo, como a los niños que se les decía, como me dijeron a mí, que Santa Claus o Papá Noel ponía los regalos. Entonces, le hacen un daño al niño y le recargan al Estado la tarea de deshollinar la cabeza del pequeño o cuando ya es adolescente. Entonces el niño se da cuenta que lo han engañado, salvo que persista en la religión, ¿verdad? Entonces el concepto de educación no puede admitir el concepto de mentira, y se presenta una contradicción que los laicos o librepensadores debemos considerar, es qué actitud tomar ante la mentira organizada que es la religión, sobre todo en la infancia, y si estamos dispuestos a aceptar que esa mentira continúe y que se perpetúe en colegios privados, ya no solamente en el colegio del Estado. Yo admito que no haya cursos de religión, pero ¿qué hace el Estado o qué hacen los políticos o los pensadores laicos ilustrados cuando saben que en ese mismo día están engañando a millones de niños? ¿Verdad? Es una responsabilidad. Es como si le enseñaran a robar, les enseñaran a mentir a los niños. O sea, incluso podría decirse, como Dawkins creo que habla de, ¿cómo se llama? Crueldad con los niños, algo así, abuso infantil. Es un abuso infantil engañarlos. Entonces mi reflexión va en el sentido que podemos hacer qué actitud tomar para no entramos en una contradicción. Por un lado sabemos que los engañan a los niños, y por otro lado tenemos la tesis de que hay libertad de pensamiento y que las familias pueden educar a sus hijos. Entonces yo planteo esa contradicción que yo como yo la veo. Muchas gracias. Volviendo aquí al punto de laicidad y libertad reproductiva, laicidad y derechos del sector poblacional LGBT, ¿alguien quiere participar? Ok, bueno, el otro aspecto que se tuvo en cuenta para la evaluación fue la laicidad y salud, cómo se ven temas como las transfusiones de sangre, vacunas o donación de órganos. En este momento, para la mayor parte de países de América Latina, una amenaza existente es el deseo de querer implantar la objeción de conciencia institucional. Es decir, que un hospital, por ejemplo el Hospital San Ignacio, que pertenece a la Iglesia, entonces tiene el derecho de objetarse como institución para la interrupción voluntaria del embarazo o alguna otra situación. En la mayor parte de nuestros países existen fallos en los cuales se evita que padres testigos de Jehová impidan las transfusiones de sangre para menores de edad o para sus hijos. Pues esto es muy positivo, afortunadamente.
En el tema de laicidad y eutanasia, tengo entendido que la mayor parte de Latinoamérica tenemos una tarea pendiente con este punto, ¿verdad? Sí, ahí no sé cómo será el caso uruguayo. ¿Ya tienen eutanasia en Uruguay o no hubo nadie de Uruguay? Quería comentar sobre el punto de la vida, la familia, la educación. ¿Vale? Pues yo quisiera conversar o más bien compartir con ustedes desde una posición de un grupo minoritario abusado, discriminado, apabullado y todavía considerado como ciudadanos de segunda clase. Estoy hablando de los quechua aymaras y a mí me sorprende que en estas conversaciones, por ejemplo, no se invite a un representante aymara o quechua que es auténticamente nativo de aquí de Perú. Incluso el término Arequipa se puede más o menos teorizar que tiene raíces aymaras etimológicamente hablando. Ari, punta, Jepay, no detrás de ese cerro punta, Arequipa, bien. Pero bueno, quiero tocar este punto en el sentido de que nosotros como aymaras, como quechuas, tal vez desde una perspectiva un poco radical, nosotros estamos opuestos a esta occidentalización o a esta forma impositiva, abusiva, genocida de Europa norteamericana o de esta cultura occidental que consideramos abusiva y genocida y que todavía ellos están en deuda con nosotros. Y curiosamente estos conceptos de laicidad, Estado laico, nacen dentro de esta sociedad europea. No estamos desconociendo tal vez algunos aspectos importantísimos, por ejemplo el respeto de los derechos humanos, pero de todos modos yo hablo en nombre de mi mamá, que habla mayormente aymara y un poquito de español. No, a ella le han hecho creer que ella es incapaz de llegar al cielo, es subhumana, está para servir y para servir a los misticaras, ¿no? A estos señores españoles, mestizos, blancos, ¿no? Que se creen superiores a los demás. Lógicamente no estoy hablando con esto diciendo que nosotros como aymaras somos superiores o inferiores a ninguna raza, pero desde la venida de los españoles sufrimos esta discriminación. En la actualidad, por ejemplo, en el sistema educativo, para nada se menciona a la cultura andina o a la religiosidad o a la espiritualidad andina quechua aymara. Y aquí detrás de esto están estos sinvergüenzas que dicen ser representantes de Dios aquí en la tierra, ¿no? Jorge Bergoglio, un abusador de niños, un traficante de niños, ahora papa, viene aquí para decir que es representante de Dios y tiene su religión católica romana enseñándonos en los colegios católicos. Y mi hijo sufre constantemente una discriminación. Sí, el concordato puede ser un papelillo, pero está legalizado por la ley 23.211. A ese punto de descaro y burla han llegado. Y en base a eso se cometen todas estas injusticias aquí en el Perú. Pero bueno, también quería mencionar, estos sinvergüenzas hablan de familias, sacerdotes, papas, etcétera, etcétera, cuando ellos están en la práctica y en sus doctrinas teológicas en contra de la familia. Son célibes. ¿Qué derecho tienen para hablar de familia estos sinvergüenzas? Perdonen la expresión. Yo hablo desde esas heridas abiertas que tiene todavía mi pueblo, mi raza. No mi pueblo aymara, en mi caso, ¿no? Nos hablan de familia, nos hablan de vida, cuando por alrededor 7 siglos, a través de su Santo Oficio, Santa Inquisición y las cruzadas, han matado a diestra y siniestra, aquí en el Abya Yala, en 150 años aproximadamente, según estudios moderados, han matado 10 millones de mis hermanos y hermanas y vienen a hablarnos de que son defensores de la vida, ¿no? Y que defienden la familia. ¡Qué hipócritas! Y todo eso yo creo que requiere de nosotros una reflexión profunda y no sé si estamos dispuestos, incluso en un momento dado, a levantarnos realmente y luchar como ellos están arremetiéndonos con su asesinato cultural. Gracias. Lamentamos que esa sea una realidad en los pueblos nativos precolombinos, no solo en Perú, sino en todas las Américas. Sin embargo, tengo que decir en defensa de lo que proponemos con este Congreso, es que si el humanismo fuera el estado mental que reinara en estos países,
esos abusos cometidos contra estas poblaciones originales es casi seguro que no hubieran ocurrido, porque el humanismo específicamente toma en consideración eso, y en defensa no solamente de los derechos humanos, también defiende específicamente la originalidad de las culturas y costumbres individuales de todas las naciones y de todos los pueblos. Voy a darle la palabra aquí al señor que le había pedido. Y ahorita me le das el micrófono, bájale, por favor. Un compatriota nuestro ha hablado en nombre del pueblo aymara. Yo quisiera hablar en nombre del pueblo quechua. Me llamo Elías Salvador. Elías es una personalidad judía. Y la palabra Salvador hace alusión a Moshe. Cuando alguna vez estuve en Jerusalén, me decían Moshe. De ahí viene la palabra Moisés, salvado de las aguas. Mi apellido paterno es Muñoz del Carpio, apellido español procedente de Jaén de Sevilla. Mi padre era sevillano. Mi apellido materno es Churqui. Churqui es una palabra de origen puquina de los antiguos pobladores arequipeños que dieron a beber a los incas el idioma quechua. Quiere decir alto, inalcanzable. En las serranías del centro del Perú quiere decir pajarito. Y el pajarito pues es alto, inalcanzable. Entonces quisiera hablar por la parte que corresponde a mi consanguinidad materna de origen quechua. Número 1. Cuando decidieron conquistar el Perú con el cuento de la evangelización, los llamados 3 socios de la conquista, uno de ellos era cura. Cuando Pizarro decidió capturar al Inca, que se encontraba en una secesión con su hermano, o sea, los del Bajo Cusco y los del Alto Cusco, en un momento muy crítico en que prácticamente la mitad del imperio estaba atomizándose en función del interés de uno de ellos, cada uno en su sector. Un obispo, que nosotros lo tratamos simplemente como el cura Valverde, justificó el asesinato de 10.000 nativos que se encontraban en Cajamarca en una supuesta invitación a una cena, que más bien fue un terrible asesinato. La religión católica entró con el engaño. El Inca iba a almorzar con el representante de Dios, que era el grupo comandado por Pizarro. El Inca asistió vestido de gala y ninguno de sus soldados llevó una sola arma. No fueron los verdaderos combatientes del Inca, sino los diplomáticos. La gente pacífica, gran cantidad de mujeres e incluso niños entre ellos. Cuando se trató de aniquilarlos para la captura del Inca, el cura Valverde dijo: matad a esos indios salvajes, paganos, idólatras, yo os absuelvo. Se tomó la libertad de perdonar de antemano la gran criminalidad del caso en Cajamarca, norte del Perú.
Pero como buen católico, no sabía lo que decía, porque los indios no eran indios cuando Colón llegó a Huitlin, actual, que era Guanahani en la época en que él desembarcó en América. Y los nativos, cuando ellos les preguntaron, ellos ni sabían qué cosa era tener un enemigo, no huyeron. ¿Cómo se llama esta isla? Guanahani, que quiere decir, ¿qué me estás preguntando? No entiendo. Mandó a buscar a sus emisarios al Gran Khan, porque pensaba que había llegado, si no a Zipango o a Catay, llegó a la India, y si no a la Mongolia, donde estaba Genghis Khan. Y el origen de esto es que el mundo de Colón solamente tenía 9.000 kilómetros de diámetro, porque Posidonio de Apamea, en el año 100 antes de nuestra era, modificó el maravilloso cálculo de Eratóstenes, que arrojaba 12.000 kilómetros de diámetro. Era una gran diferencia, como la que hay entre una pelota de básquet y una de fútbol. Colón, si hubiera sabido de los cálculos de Eratóstenes, que fueron ocultados por los religiosos griegos del año 460 antes de nuestra era, siendo que Posidonio de Apamea lo calculó en el año 100, no se habría aventurado, porque moriría definitivamente en la inmensidad oceánica. Entonces, cuando el cura Valverde dijo matad a estos indios, estaba equivocado, no eran indios, no estábamos en la India. En segundo lugar, dijo idólatras. Cuando Pizarro llegó al Cusco, al templo del Coricancha, y comenzaron a sacar las grandes placas de oro que cubrían este templo, buscaba la imagen de Huiracocha. No la encontró, no la encontrarán jamás, porque Huiracocha no tenía imagen. Los incas no eran idólatras. Los ídolos los trajeron los españoles, y tenemos el señor de acá, el señor de allá, el señor de allá, la mamita de acá, la mamita de allá, la mamita de acullá, y la mamita de allá es más milagrosa que la de acá. O sea, le dan valor al ídolo, no a lo que significa la representación de una deidad femenina. De esta suerte, cuando se trató de liberar al Perú y fabricar lo que hoy es la nación peruana, San Martín hizo una promesa, como buen masón que era, a su Dios, que era un Dios judío. Y en el himno peruano se canta: somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces al sol, que faltemos al voto solemne, que faltemos al voto solemne que al Eterno por siempre juró. ¿Quién era ese Eterno? Jehová. Termino, mi querido doctor. Actualmente se nos obliga a cantar la sexta estrofa del himno nacional, donde termina diciendo: renovemos el gran juramento que le hicimos al Dios de Jacob. En nombre del pueblo quechua, yo interrogo a las generaciones: ¿qué tenemos que hacer con el Dios de Jacob? En su Biblia ignoran la existencia del nuevo continente. En su Biblia trasuntan una concepción ideologista del mundo falsa, errónea, asquerosa, abominable, criminalística. En consecuencia, la reunión de ustedes, que está convirtiendo en este momento Arequipa en la capital de la inteligencia humana, sostengo que tenemos que crear una nueva república en el Perú, que sea libre
independiente, soberana y feliz, porque eso no lo es en la actualidad. Bueno, muchas gracias a don Salvador por su intervención, un poquito más larga de lo que se pensaba. Sí, también unos datos históricos bien importantes. Tenía la palabra mi amigo Helmut. Sí, dos comentarios, uno para el señor que está sentado allá y otro para... ¿Perdón? Para el señor Abraham Olivera y otro para el señor que acaba de hablar, que no recuerdo, Salvador Muñoz. Sí. El humanismo secular puede haber venido de Europa, podría haber venido de cualquier otro lado, podría haber venido del Perú quizás, ¿no? Lo que importa es que es una buena idea, no importa de dónde venga. Y el humanismo secular celebra la diversidad. El humanismo secular justamente no impone nada a nadie, ¿no? Y se opone a la imposición de la espiritualidad católica, la espiritualidad cristiana, la espiritualidad judía, la moral de nómades de la Edad de Bronce en el siglo XXI, así como también se opondría a la imposición de la espiritualidad aymara si es que tratara de ser impuesta en el resto del Perú, ¿no? O sea, el humanismo secular se opone a todas las imposiciones, no viene a imponer nada, viene precisamente a intentar librarnos de las imposiciones, ¿no? Y quisiera enfatizar lo que dijo el señor Salvador. Justamente hace un par de años escribí un artículo en El Comercio sobre el himno nacional, ¿no? Un himno nacional tiene que tener palabras que nos unan a todos como peruanos, ¿no es cierto? Entonces, todos los peruanos, acaso sin excepción, hemos jurado lealtad al Dios de Jacob. Para nada. Yo tengo una tía que es budista, ella no ha jurado lealtad a ningún Dios de Jacob. No, yo tampoco. Quizás cuando era chico lo hice, pero bueno, ya renuncié a ese juramento, ¿no? Entonces, ¿por qué todos los peruanos tenemos que pararnos y decir el juramento que hemos hecho al Dios de Jacob? Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué un policía, un soldado que tiene la obligación de cantar el himno, pobre del soldado que no cante el himno, ¿no? ¿Acaso todos los soldados han hecho un juramento al Dios de Jacob? Para nada, ¿no? Entonces, eso no solamente es inconstitucional en mi opinión, sino que además es inmoral. Hasta hace poco se cantaba otra estrofa y fue un ministro de defensa del Opus Dei que se llama Rafael Rey, ¿verdad?, que prácticamente nos impuso a todos los peruanos el tener que cantar el juramento al Dios de Jacob y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, sí, en efecto, eso es quizás una de los aspectos, de los elementos más escandalosos de la imposición de la religión en la ley en el Perú. Ese himno nacional, esa estrofa que es nueva, que recién nos la hacen cantar desde hace, ¿cuánto? 4 o 5 años, ¿no? Desde que Rafael Rey era ministro de Defensa. Antes no se cantaba, ¿no? Bueno. Seré breve. Me encantaría comentar de todo lo que se está diciendo, pero únicamente decir, me solidarizo con los pueblos autóctonos del Perú, también por supuesto con los de México, y por supuesto soy súper fan del humanismo. Nada más para puntualizar lo que sí que estabas preguntando en un principio. Del lado mexicano tenemos el caso, por ejemplo, de la salud. Tenemos un grupo de ultraderecha en México, también en España está, y que trata de llegar también de este lado, cuídense de esa parte. El Yunque, que es una organización ultra religiosa que busca imponer gobiernos católicos, apostólicos, romanos en los gobiernos de cada estado, empezando por los latinoamericanos, para regresar al camino de Dios. Entonces, en ese pretexto, cuando gana el PAN, Partido Acción Nacional, en México, pese a que Felipe Calderón no era... Felipe Calderón fue el segundo presidente panista que tuvimos, pero pese a que él no era yunquista, sí puso a muchos de sus secretarios de Estado que pertenecían con toda precisión al Yunque, y uno de ellos era el secretario de Salud. Lo primero que llega a hacer es buscar eliminar el uso del condón de todos los programas de salud.
pero ventajosamente el Estado laico mexicano sí se defendió, la institucionalidad prevaleció y lo obligaron a torcer las manos y a refrendar que sí es un método positivo para la prevención del VIH. Entonces, ¿qué sucede? Del lado mexicano sí creo que tenemos una posición privilegiada, que tenemos que defender, nos toca esa tarea a los que estamos de aquel lado, pero sí se logró detener esa situación, pese a que estuvo el ataque directo por parte de este secretario de Estado. Y otro comentario respecto de la educación. Nuestro artículo 3 constitucional plantea la laicidad obligatoria de la educación y la discusión, y esto lo estoy sintetizando de los congresos de ateísmo que tuvimos allá en México, llegamos a la conclusión de que la educación pública tiene que ser, por supuesto, laica y no hay otra opción. La educación privada tiene todo el derecho de enseñar religión como se le hinche su regalada gana y no pasa absolutamente nada, pero la pública tiene que ser por definición laica, y existe un aspecto intermedio donde hay escuelas que tienen participación pública y participación privada. Me tocó dar clases en una de estas, en donde la madre superiora, curiosamente, no sabría decir si era por convicción o por obligación, pero me parecía que era por convicción, que dentro de los salones de clase no había imágenes religiosas y todas las imágenes religiosas se encontraban ubicadas exclusivamente en la capilla, que era, digamos, que la parte religiosa. O sea, aquí sí iban a tener educación religiosa, pero dentro de las aulas donde se implementaba el programa de la SEP no había imágenes religiosas. Es únicamente para decir que tenemos como esa posición privilegiada. Bueno, muchas gracias. Una última parte para dar paso al último bloque. Intervención breve, por favor. Yo vengo de una cultura, la cultura andina. He vivido muy cerca de esa cultura por mis ancestros, por mi padre en particular, que perteneció a una generación de luchadores campesinos, de luchadores en el campo. En mi niñez, mi abuela me llevaba a caminar, a recoger hierbas medicinales, porque en mi niñez la medicina no alcanzaba a los campesinos ni alcanzaba a los pequeños productores. No había ninguna forma de seguro social. Y ella se había convertido en una especie de médico. Una de las cosas que más me extrañaba es que siempre tenía miedo, y la gente con que hablaba, de los que sabían algo de la medicina ancestral, tenían miedo de que se enteren los sacerdotes, sobre todo. Nunca llegué a saber exactamente por qué tenían tanto miedo. Luego, ya de adulto, descubrí que todavía desaparecían algunos de ellos, porque en mi niñez todavía desaparecían gente, como llamábamos, fondeado. En las conversaciones que tenían, hablaban de Pachacute y hablaban de Viracocha. Jamás escuché hablar de esa Santísima Trinidad, de Jupacha, Caipacha, ese cuento que han inventado de decir que en la religión andina existía un Dios de arriba, la realidad divina de acá y la realidad divina de abajo. Sino para ellos eran dos los mundos: el mundo de la naturaleza, de la madre, que pare vida, que pare futuro, que es productivo, que produce los alimentos, y el mundo de Huiracocha, del mar, de los ríos, de los volcanes. Y ellos tenían un profundo respeto, porque si íbamos a caminar a un bosque, para ellos había que pedir permiso al bosque. Era una cosa impensable entrar a un bosque y no pedir permiso al bosque, no respetarlo al bosque. Y si caminábamos por una quebrada, era impensable no pedirle permiso a la quebrada, respetar a la quebrada. Y así sucesivamente. Era un mundo de una profunda integración que nunca la encontré divina, nunca la encontré de fe, sino una integración natural, de respeto mutuo, de solidaridad mutua. Bueno, cuando fui creciendo empecé a buscar a Dios y efectivamente no lo encontré.
porque había tantas cosas que preguntar. ¿Y dónde está Dios? Si preguntaba a los ancianos dónde estaba Dios, y se preguntaba a los niños dónde estaba Dios, y se preguntaba por el hambre de unos dónde estaba Dios, y se preguntaba por la riqueza de otros dónde estaba Dios. Yo soy músico y tocaba para los ricos, pues soy músico clásico, y también me preguntaba dónde está Dios. Y caminé buscando a Dios, y de tanto buscar a Dios volví a encontrar al hombre y volví a encontrar la naturaleza, y esa profunda solidaridad y relación que hay entre el hombre y la naturaleza. Y hoy día me doy cuenta que tienen toda la razón, que lo que está pasando es que hay ciertos grandes intereses poderosísimos, más allá de lo imaginable, que todo lo cubre en la economía, en la política, en la cultura, en la comunicación y en las ideas y en Dios. Y efectivamente todo que podemos encontrar, ¿dónde está la razón de las cosas? Fuera de nosotros, no en nuestro espíritu laico, en nuestro espíritu humano, en nuestro espíritu natural. Y entonces yo me solidarizo inmensamente de lo poquísimo que he escuchado, porque acabo de llegar de viaje, con la idea aquella de que hay que laicizar nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra cultura, nuestro estado, absolutamente todo, porque solo dependemos de que nosotros nos volvamos solidarios unos a otros. Y como mis abuelos, efectivamente, cada vez que damos un paso, démonos las gracias y seamos solidarios, que no hay nadie, no hay más Dios, no hay cruces que iluminan la sabiduría en las universidades, no hay ninguna forma ajena a nosotros mismos en ningún lugar. Y tanto hemos dependido de los demás y de los dioses, que miren cómo estamos. Hay una frase muy peruana: ¿y cuándo se jodió el Perú? Creo que se jodió el Perú cuando empezamos a creer que había unas fuerzas no laicas de las cuales dependíamos. Muchas gracias. Bueno, para finalizar este taller, pues ya vimos algunos de los aspectos que se evalúan en el análisis de la laicidad de nuestros estados. Está el llamado de pensar y que nos pensemos también como activistas, que podemos hacer activismo o un litigio estratégico para poder llevar algunos de los casos en los cuales, por lo menos en algunas situaciones como la educación laica, pues o la falta de educación laica está generando discriminación hacia los no creyentes. Pues existen, muchos de nuestros países están dentro de un sistema interamericano de derechos humanos, y hace 2 días con Giovanni nos reuníamos en Bogotá con Germán Humberto Rincón Perfetti. Él es uno de los abogados que ha llevado muchos casos de discriminación y ha hecho una serie de litigio estratégico que permitieron gradualmente abrir el caso de matrimonio igualitario y de adopción. Antes de eso, pues lo hicieron con el caso de las pensiones o derechos patrimoniales para parejas del mismo sexo, y antes para derogar leyes que habían relacionadas con la prohibición, por ejemplo, a maestros para que pudieran ser personas LGBT para que pudiesen ser maestros. Entonces lo que nos comentaba y nos pedía el favor era que es muy importante que nosotros busquemos casos, o creemos los casos, porque creer no significa inventar que no existen, pero si mi hijo o en una familia atea está justamente en una zona que es muy conservadora, ese es justo el lugar donde se puede generar o se puede iniciar un buen caso, que no se dé la exoneración, poderlo escalar dentro del sistema judicial en el país, y si allí no surte efecto, pues poderlo llevar a instancias ya propias de la OEA. Entonces es muy importante eso, que nos pensemos qué casos podemos generar en nuestros diferentes países, teniendo en cuenta la naturaleza que vimos,
también relacionado con el caso de salud, de interrupción voluntaria del embarazo y demás otros casos que están relacionados con la laicidad, y aquellos en los que se dan discriminación hacia los ateos, para que podamos crear casos que surtan el debido proceso dentro de los estados y, si es posible, poderlos llevar a instancias internacionales para que puedan surtir efecto. Ese es como el llamado y como el gran interrogante que se nos queda, porque aquí no es tanto como de hablar, sino qué podemos pensar, qué podemos hacer ya con nuestras organizaciones locales, y en todo esto es muy importante que nos estemos comunicando. Sí, es importante poder analizar los casos, estos casos que se puedan dar, poderlos organizar, articular y darlos a conocer entre nosotros para que se puedan apoyar. Un pequeño caso que ocurrió en Colombia, pues no escaló tanto. Se dio en un colegio público del sur del Huila, en el que el profesor de filosofía, pues que es ateo, en algún momento, pues dentro de su clase se empieza a hacer diferentes preguntas, y pues los chicos empiezan a generar dudas y preguntas, y les comentan a sus padres que en la clase de filosofía se han abierto algunas preguntas sobre Dios y que existe la verdad, y los papás se escandalizan, le comentan al cura. Como hace en el 2015, y el cura en su prédica dicen que tienen que o generar una presión para que el profesor tenga que cambiar su cátedra. No lo podía despedir porque pues es un empleado oficial nombrado por concurso y demás, pero la rectora y los demás le hacen un consejo pues para obligarlo a cambiar su posición. Afortunadamente él logra que su nota salga por un diario local, nos enteramos, y las diferentes asociaciones de ateos empezamos a enviar unos derechos de petición o unas cartas hacia la Secretaría de Educación del Departamento del Huila, al mismo colegio y demás, recordando el carácter laico y demás, y le dijimos a él: usted absténgase de firmar cualquier cosa, porque ya le tenían un acta de que él iba a cambiar su clase de filosofía, que iba a tener en cuenta que ese municipio era la capital diocesana del departamento, y una cantidad de cosas que no podían afectar el sentir de la familia, y fue algo que logramos en ese momento detener, y pues logramos hacer y llevar este caso a medios. Si no, pues también ya se tenía pensado pues la posibilidad de escalar este caso a otras instancias mucho más grandes o incluso internacionales. Pero pues justamente se trata de eso, de poder actuar, conocer los casos, ver en ellos de qué manera se puede trabajar y comunicarnos para poderlo hacer de una manera pues mucho más estratégica. Y pues eso es el taller que estaba. Espero pues que todas estas experiencias que compartimos pues que sean de bienestar para nosotros y sobre todo pues para la causa laica.